Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos una falda. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En este caso se trata de una falda de media capa. Yo me la voy a hacer larga porque me encantan las faldas largas que tengan mucha tela y mucho movimiento, pero aplicando esta técnica puedes hacerla del largo que tú prefieras. Consulta en la casilla de información del vídeo más detalles sobre este proyecto en el enlace a nuestro blog. Vamos ya, manos a la tela. Para coser la falda vamos a utilizar este satén que es mezcla de seda y algodón. Como ves, es una tela con bastante caída que yo creo que para este modelo nos va a venir fenomenal. Vamos a necesitar también una cremallera invisible, esta mide 20 centímetros. Coseremos con una aguja universal del número 80-12. Necesitaremos también el prensatelas para cremalleras invisibles y vamos a usar un coselotodo de poliéster 100%. Además necesitaremos una entretela de confección para la parte de la cinturilla. Para trazar el patrón a medida vamos a utilizar el sistema de patronaje del Corte de Oro. Ya te he hablado de este sistema en otros vídeos que te dejo enlazados en la casilla de información. Simplemente tomando tu contorno de pecho y tu contorno de cadera y guiándote por estos patrones en miniatura podrás confeccionar todos los modelos que se incluyen en el manual básico, tanto de señora, caballero y niño. Para más información sobre este método de patronaje, consulta la web www.tuspatronesderopa.com. Además, trimestralmente sacan unos suplementos con 40 modelos más a los que te puedes suscribir. El modelo que vamos a realizar hoy es esta falda de media capa. Con el mismo patrón podemos hacer la falda larga o cortita. Aquí detrás tenemos las piezas, la pieza de la falda y la pieza de la cinturilla. Utilizando este mini patrón vamos a sacar el patrón a nuestra medida. Aquí se nos indica la cantidad de tela necesaria, en este caso 1,85 de una tela de 1,50 de ancho. Voy a doblar el patrón ahí para que no nos lleve a confusión y se vea todo mucho mejor. Utilizo una base de poliestileno para trazar el patrón. También puedes utilizar corcho o si no dispones de ella puedes poner un poquito de cartón por detrás del patrón y con ello lo fijas. Si estás interesado en adquirir este método de patronaje, utiliza nuestro código de descuento especial que vas a encontrar en la casilla de información. Con un poco de celo fijamos el patrón en el papel. Como vamos a hacer una falda, la única medida que necesitamos es el contorno de nuestra cadera. Nos medimos la cadera y localizamos la medida en la escala especial que se incluye en el kit. Aquí ves solamente números pares. Si tu medida es un número impar, redondea hacia arriba. Colocamos el pin en el contorno de nuestra cadera y lo situamos justo en el centro de esta cruz que encontramos en cada uno de los patrones. Para ir trazando los distintos puntos del patrón, nos vamos a fijar en estos números que tenemos en las orillas del patrón. Tenemos que alinear la cinta métrica con esta rayita pequeña y marcar sobre el papel la medida que tenemos aquí. Empezamos por la zona de la cintura. La primera medida que tenemos aquí es 18. Alineamos la cinta métrica con esta rayita y buscamos el número 18 en la cinta. La siguiente medida la tenemos aquí, el número 14. De nuevo alineamos la cinta y buscamos el número 14. Marcamos aquí el segundo punto. El próximo punto marcado en el patrón nos dice 18,5. Y vamos a marcar ahora estos otros 4 puntos. Alineamos con cada uno de los puntos y buscamos esa medida en la cinta métrica. 71, 68, 68 y por último 71. Ahora no tenemos más que unir los puntos para obtener el patrón. Me voy a ayudar para ello de esta regla. Unimos ahora los puntos de la parte baja. Antes de retirar el patrón pequeño de nuestro patrón a tamaño natural, tenemos que indicar el hilo de la tela, que viene indicado con esta flecha, para poder colocar el patrón correctamente sobre la tela. Marcamos también sobre el patrón esta cruz donde hemos tenido el pin insertado. Este punto en todos los patrones nos marca cuál es la línea a partir de la cual podemos ampliar o encoger nuestro patrón.
Ya tenemos la parte de la falda y para hacer la parte de la cinturilla nos viene aquí indicada la medida. A estos patrones y a esta medida tenemos que añadirles siempre el margen de costura. Y sobre todo, muy importante, antes de cortar el patrón en tela, pruébatelo sobre el cuerpo. Y una vez que lo tengas claro, ya podemos añadir los márgenes de costura y cortar la tela. Esta línea discontinua nos indica que la tela tenemos que cortarla doble. Colocaremos la tela derecho contra derecho, alineamos esta línea de puntos con la doblez de la tela y cortamos el resto del patrón. El significado de las letras y los símbolos que vas a encontrar en cada patrón viene explicado en un cuadro de símbolos. La letra A corresponde al delantero y la letra B a la espalda. La letra D identifica una falda. VM y HM identifican cuál es el centro del patrón, tanto del delantero como de la espalda. Este símbolo que tenemos aquí alargado de 15 centímetros nos indica que aquí va una cremallera de esa medida. La cinturilla está identificada con la letra H. Este símbolo que tenemos aquí significa que hay que entretelar esta cinturilla. He añadido 2 centímetros de margen de costura en el bajo, 1 centímetro en la cintura y 1,5 centímetros en el costado. Remallamos, sobrehilamos o pasamos una puntada de zigzag por los márgenes de costura. Hemos pasado la remalladora por los dos costados de la falda. Tenemos ahora las dos piezas derecho contra derecho. Vamos a colocar alfileres y a coser por aquí, solamente en uno de los lados. Hemos unido delantero y espalda de la falda y hemos abierto las costuras con la plancha. Vamos ahora con la cinturilla. Le hemos aplicado una entretela 2 centímetros más estrecha que la propia cinturilla para tener unos márgenes de costura de 1 centímetro a cada lado libres. Y hemos remallado ambos extremos. Averiguamos el centro de la cinturilla y lo hacemos coincidir con la costura de la falda. Colocamos aquí un alfiler y otros 2 alfileres más, uno en cada extremo. Y ahora seguimos colocando alfileres por todo su recorrido. Si estás interesado en adquirir este método de patronaje, utiliza nuestro código de descuento especial que vas a encontrar en la casilla de información. Ya tenemos aquí cosida la cinturilla y vamos ahora con la cremallera. Colocamos derecho contra derecho, alineamos el tope de la cremallera con el centro de la cinturilla. Con el prensatelas para cremalleras invisibles vamos a la máquina y cosemos por aquí. Y la otra parte hacemos igual, derecho contra derecho, colocamos alfileres y cosemos por aquí. Tenemos aquí ya la cremallera cosida, vamos a rematar esta zona haciendo lo siguiente. Tomamos este poquito de cremallera que queda sin coser, lo echamos hacia un lado y doblamos la cinturilla derecho contra derecho. Vamos a la máquina y con el prensatelas para cremalleras normales vamos a coser por aquí, justo hasta donde empieza la entretela, tanto en un lado como en el otro. Aquí lo tenemos, hemos cortado esta esquinita y ahora giramos del derecho. Cerramos ahora el otro costado de la falda. Dejamos este poquito de cremallera suelto. Una vez hemos colocado alfileres en ese costado, empezamos a coser desde aquí hasta abajo. Para rematar la cinturilla doblamos ese centímetro que tenemos aquí sin entretela, metemos hacia adentro este margen de costura, lo escondemos por dentro de la cinturilla y colocamos alfileres. Hacemos esto por toda la cinturilla y luego pasamos un pespunte justo por aquí. Aquí tenemos ya la cinturilla rematada y ahora vamos con el dobladillo. He pasado la remalladora por el borde y ahora en la máquina voy a coser un doblez de aproximadamente 1 centímetro. Para más información sobre este método de patronaje, consulta la web www.tuspatronesderopa.com. Termino de hacer el dobladillo y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. ¿Qué te ha parecido? Una propuesta que te sirve para cualquier época del año, eligiendo bien la tela que uses para confeccionar tu falda. Si te ha gustado la propuesta de hoy,
compártela en tus redes sociales y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Telegram. Nuestra cuenta es @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.